Con nosotros Juan Luis Burr, ¿cómo estás? Gracias, Juan Luis. Lo invitamos, bueno, sos economista jefe de Fiel y hay distintas entidades que van analizando qué queda de la Argentina que le va a tocar al que asuma, sea incluso alguien del mismo color político que gobierna. Yo me quiero centrar en una parte. Algo lo destacamos la semana pasada. De la mano de las críticas del Cuervo Larroque llegaba ya ese aroma de que el kirchnerismo le está marcando la cancha a Massa, que acaba de volver de Estados Unidos, pero mientras estaba en Estados Unidos estaban públicamente aquí el ministro bonaerense Larroque diciendo, está caído este acuerdo, pero Massa estaba reunido con el Fondo Monetario. Ahora que acaba de regresar y justamente tiene ya el visto bueno para este nuevo desembolso, le están marcando la cancha y le están diciendo esto no funcionó. Y por otro lado, lo que te quiero preguntar, Juan Luis, es sobre el tema de los vencimientos. Si es cierto que sea el que sea que le toque asumir, casi tiene una economía tan frágil que hace imposible el cumplimiento con el Fondo Monetario. Mira, es interesante plantearse qué pasaría si el que asume es la misma coalición. Porque está claro que si es una coalición opositora va a tener una cantidad de problemas enormes y va a tener además el problema de que, yo no soy especialista en temas políticos, pero claramente el control de la calle no es lo mismo bajo gobiernos peronistas que bajo gobiernos no peronistas. Ahora, imagínate que fuera el mismo gobierno, la misma coalición. Claramente el programa que hay hoy en día, que es un programa elaborado así rápidamente por Massa, y es más que un programa, es un conjunto de medidas que se van tomando todos los días, y todavía no tenés muy claro a dónde llegás. Y está muy claro que, además, en todo caso, si hay algo claro, es que es muy difícil llegar a fin del 23 sin que haya algún par de cimbronazos en el medio. Está claro que el que llegue a asumir el gobierno va a tener que enfrentar los problemas que deja este gobierno. Y esos problemas son importantes en varias dimensiones. No quisiera meterme a darles demasiados números, pero básicamente vos lo que tenés es una situación que tenés que corregir ciertas cosas que no te permiten funcionar. ¿Qué es lo que no te permite funcionar? Básicamente un enorme desequilibrio de las cuentas públicas. Desequilibrio de las cuentas públicas que te lleva a un desequilibrio monetario. Desequilibrio monetario significa básicamente que vos no tenés moneda. ¿Por qué no tenés moneda? Porque tenés que emitir mucho y si tenés que emitir mucho te sobran pesos. Obviamente el gobierno dice le faltan dólares, en realidad le sobran pesos. Bueno, no importa todo esto. Es decir, vos tenés que corregir ciertos desequilibrios básicos, convencer a la gente de que de aquí en más vas a tener cierto equilibrio con cierta permanencia, por lo tanto que se van a quedar en pesos y no te van a pedir una tasa del ya no 100%, sino del 200, 300 o 7000% para poder quedarse en pesos. Y si no lo podés hacer, vas a enfrentar el dilema que finalmente va a enfrentar cualquiera, que es, bueno, no tengo dólares, tengo una economía que está la inflación volando, y no alcanza a comprometer que lo bueno es la inversión, lo bueno son las exportaciones. Vos tenés que lograrlo. Claro. Es decir, hablar, todos estamos de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo acá. Podríamos firmar un papel que dijera, bueno, el bienestar del pueblo es el primer objetivo, el bienestar de la gente. Sí, que casi como se planteó la una idea, crezca. que digo, ¿quién no ceder para crecer? Y claro que sí, pero ¿y cómo? A ver, yo te puedo recordar que cuando se hacían concertaciones allá en los años 80 y 90, lo primero que hacían los funcionarios que llegaban ahí, los sindicalistas, todos decían un acto de fe. ¿Qué es lo que queremos? Y cuando vos levantabas la mano y decías, bueno, ¿por qué en lugar de decir lo que queremos, no decimos cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para llegar a esos objetivos? Ah, no, bueno, eso es digamos, olvídate, tenés que irte. Economicismo, bueno, de los técnicos, cualquier otra cosa. Entonces, técnicos, eso es inferior. La pregunta que vos hacés es, digamos, primero, si uno puede llegar en estas condiciones, yo te diría, difícilmente puede llegar en estas condiciones porque se enfrenta todos los días a problemas nuevos. El Banco Central está perdiendo reservas todos los días. Hoy no pierde reservas básicamente porque no dejó comprar a los importadores. Ok.
esa no es una solución. A ver, quedemos en claro. Es un Lo que se está parche. planteando, perdón, lo que se está planteando es una discusión política en lo más alto de los niveles, porque, a ver, lo que Máximo Kirchner dice con mucha efusividad, casi como un discurso de barricada, de que el acuerdo con el fondo está caído, es más o menos lo mismo que va a explicar con argumentos políticos Sergio Massa al Fondo Monetario Internacional cuando dice: a ver, señores, no me tomen como déficit lo que otros organismos me prestan para inversión, porque si lo voy a invertir no me lo tienen que contar como déficit, me lo tienen que contar como inversión. Puede ser una discusión de perogrullo para algunos economistas que así lo plantean, pero es la discusión política que plantea el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional en una línea no muy distinta de Massa con la que dice Máximo Kirchner. Lo que pasa es que Massa le habla a Kristalina Georgieva y Máximo Kirchner le habla a los punteros del conurbano. Sí, pero con eso no alcanza, porque vos tenés un desequilibrio fiscal que no es la inversión. El desequilibrio fiscal va mucho más allá de eso. Vos tenés un déficit fiscal enorme y que vos, recordemos, como no te alcanzan los impuestos para cubrir ese déficit, vos emitís moneda. Eso lo que genera es lo que se llama un impuesto inflacionario. Digamos, no quisiera ser demasiado técnico, pero básicamente el impuesto inflacionario se mide como la cantidad de dinero que tenés multiplicado por la tasa de inflación. Hoy en día recauda más de 4 puntos del PBI de impuesto inflacionario. O sea que vos tenés un déficit enorme, enorme, y no se explica exclusivamente porque hagas algo de inversión. Después tenés que discutir si la inversión es eficiente o no es eficiente. Esa es otra discusión. Doctor, te digo que eso es importante. doctor, Sí, perdón. 3 puntos muy breves. Sí. El primero, se pidió explícitamente un plan de estabilización en el acto de obras. Un plan de estabilización. Concreto, así se dijo. Después habrá que instrumentarlo. La otra cuestión es, yo le pregunto a usted como especialista en economía, ¿usted cree que solamente la dimensión económica, no el economicismo, la dimensión económica es lo que construye una sociedad? Y lo último, el endeudamiento no lo originó la democracia, lo originó una dictadura. Entonces yo le pregunto, pero en el sentido amplio, para escucharlo. Sí, sí, de acuerdo. El primer punto, no sé quién pidió un plan de estabilización. Daer. Bueno, si están en el gobierno, no sé quién pide. O sea, el problema aquí es que no se trata de la oposición que pide un programa de estabilización, se trata del de facciones dentro del propio gobierno, digamos, de Sectores sectores del dentro del propio gobierno que piden algo al gobierno porque no ven digamos, la posibilidad de encaminar la economía. Déjeme decirle que la deuda no es una cuestión de la historia del siglo XIV. Acá estamos hablando de que básicamente niveles de deuda como tiene la Argentina puede tener cualquier país y son perfectamente financiables. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted no es confiable. Usted, quiero decir, la Argentina no es confiable. Usted sí, la Argentina no es confiable. ¿Eso qué significa? Que no tiene crédito. O sea, un país que tiene ¿Pero eso no es un problema político? A ver, primero, si usted quiere, es un problema tanto político como económico, porque el problema que usted tiene... Yo creo que la economía y la política son lo mismo. Bueno, son lo mismo. A ver, el punto central es... El problema es que usted, para ser creíble, tiene que actuar de forma creíble. Usted no puede ir a un lado a decir una cosa y en otro lado a decir lo contrario. Estoy de acuerdo. Bueno, esto es un problema que tiene el actual gobierno. En particular, uno de los problemas que tiene para generar confianza es que usted tiene que decir consistentemente las cosas. Es decir, si usted va afuera y dice, mire, Rusia es la que invadió a Ucrania, no puede venir acá y decir es Ucrania que, digamos, los tentó a los rusos para invadir. Si usted tiene esos comportamientos inconsistentes y doble discurso, ¿no? Un doble discurso, digamos, usted va a tener problemas para convencer a alguien que tiene que poner plata. Primera cuestión. Segundo, el problema no es tener 20.000, 30.000 o 50.000 millones de dólares, porque si usted tiene esa deuda, pero usted la puede refinanciar permanentemente, que es lo que hace Brasil. Claro, ahí está la diferencia. Perdón, cualquier país refinancia su deuda, no la pagan. Entonces, el problema, más allá de que los militares hayan endeudado en 20.000 o 30.000... 7.000 millones. Sin ninguna duda usted tiene, pero 50.000 del año 80 después bajaron y después subieron y después bajaron. Y el problema está cuando usted no paga, que es lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner en los años, en el pasado. Al no pagar, usted enfrentó un enorme
digamos, de enorme problema, que inclusive en el caso del Club de París nos obligó a pagar unos números enormes. Y hoy todavía estamos con eso. Juan Luis, yo te propongo, si les parece, para volver a la discusión actual, vamos a ver de qué se trata el programa de gobierno que hoy incluso parecía que se criticó. Hay un sector del oficialismo que considera que las medidas que más se está tomando incluso no alcanzan, o sea, corren para que sean otro tipo de medidas. Y se ve la reacción. Yo les voy a mostrar para que vean por qué tiene que ver con política. En definitiva, hay una lucha política acá de interna. Massa acaba de anunciar la decisión, primera vez que le toca como ministro, ya lo había impulsado cuando estaba en una banca, de elevar el mínimo no imponible de ganancias. Pues bien, el anuncio sería, ya oficialmente, que pasa el mínimo no imponible de 280.792 pesos a 330.000 pesos. Es decir, que elevan el mínimo un 17%. Esto es sobre bruto, estamos hablando de valores brutos. En lo que va del año, porque el primer retoque había sido en enero, se había dado una actualización. Entonces, si quedáramos acá, ese mínimo no imponible en total se va a elevar un 46%. Es poco. Ni hablar que no están hablando de alícuotas, pero es poco y los gremios lo saben. Por eso hoy Pablo Moyano sale a decir que quiten el gravamen de ganancias. No es menor la discusión que se va a dar, pero lo acaba de anunciar el ministro. Y vos fíjate, paradojas del destino, unas horas después, quien reabre paritarias es ni más ni menos que Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires le da a los estatales una nueva suma que se va a dar entre octubre, noviembre y diciembre, pero en concreto llegaría la actualización del piso salarial al 90%, con una letra chica que no es menor y hay que mirarla, que es que está escrito que en diciembre van a volver a discutir si es necesario, es decir, que si incluso están dejando abierta la posibilidad o la ventana de que la inflación supere el 90%. Entonces, cuando Massa está anunciando algo, el golpe de efecto ya es mínimo, porque cuando le llega la actualización al asalariado, él automáticamente se da cuenta que lo que percibe como una mejora, automáticamente se da vuelta y se lo tiene que dar a la AFIP. Entonces, acá es donde incluso hasta en lo técnico, que son trampitas técnicas, ya no le quedan ni efectos políticos al anuncio de la medida, ¿sí? Esto es lo primero que me parece interesante a ver cuando hablamos de si es la economía o es la política. Date cuenta que no, que es la política y que lo están haciendo una suerte de velocidad de apurarlo al ministro de Economía para que tome determinadas medidas. Viene de Estados Unidos y viene de hablar de un programa en donde se busca cumplimentar la hoja de ruta trazada con la renegociación con el Fondo Monetario. Sin embargo, tuvo que lanzar este mismo fin de semana el ministro precios justos. O sea, ya no descuidados, es justos. ¿Y cuál es la diferencia? Y esto lo había pedido el oficialismo e incluso, ¿se acuerdan cuando hace unos días nada más, cuando salió el índice de precios del INDEC, salió a tuitear Cristina y habló de tomar más medidas? Bueno, fíjate qué casualidad tiene que tomar esta medida el ministro. Es que determinadas productoras de bienes indispensables de los que están en la canasta básica van a tener que ofrecer por 90 días productos que tendrían que estar en la góndola y que ya no es que el precio va a estar en función de la marcación que pone el supermercado. Viene impreso en una etiqueta, o sea, sale de fábrica con el precio. No hay forma de que te cambien el precio. La pregunta es si se van a encontrar. Por 90 días estos precios justos estarían congelados, ¿sí? Y después, esto me parece también no menor. Acá Juan Luis hablaba del tema de la situación fiscal, el gasto. Y esto te vienen pidiendo, y lo escuchamos hoy en la plaza, ¿eh? Hoy escuchamos el pedido de un bono. No solo reapertura de paritaria, sino de un bono. De hecho, Máximo hizo alusión a que en su momento, cuando fue el COVID, los asalariados tuvieron la bendición de poder mantener su trabajo, pero que hicieron el esfuerzo por cobrar menos. Y no así los grandes empresarios. De hecho, apuntó contra EA. Fíjate lo que le piden a Massa y lo que finalmente termina concediendo. Un IFE 5. Se va a pagar en 2 cuotas. Sería para 2 millones de personas. Es para todo aquel que no pueda demostrar que tuvo ingresos en blanco. Es decir, ni planes sociales. Si tenés planes sociales no va para vos. Si tenés alguna asistencia del Estado tampoco. Esto es en rigor para ese público, que sería los que están tercerizados o en negro, que pueden estar teniendo problemas. Y se apunta a un monto equivalente a la canasta básica alimentaria, que está en los 15.000 / 16.000 pesos por persona, según el índice que tomes. Estas son las medidas del programa económico que tenemos hoy. Yo te miro y te pregunto, ¿de qué estamos hablando?
¿qué clase de economía está teniendo Argentina? Porque cuando lo escuchamos al ministro disertar incluso en Washington, pareciera muy claro en sus conceptos. Bueno, pero esto no es un plan económico. Fíjate lo que estás mencionando. En un caso se trata de dar plata a través de un bono. Es algo así como, digamos, en general los gobiernos democráticos, digamos, no se actúa como en los imperios donde vos tenés el emperador que decide utilizar el cofre, los recursos que tiene por allí para repartirlos entre la población pobre. No es así. En una economía uno trata de encontrar un mecanismo por el cual se sostenga una mejora de los ingresos, no esos regalos que se hacen, eventualmente se pueden considerar en situaciones de crisis. Te recuerdo que el año pasado la economía creció 10.4%, que este año está creciendo alrededor de 4,5%. O sea, si vos me decís que esa es una situación de crisis, yo te diría, bueno, no lo es. Segundo, el plan digamos, de ganancias. Ganancias tenés que subirlo porque acabás de subir la inflación al 100%. Claro. O sea, si vos generás una inflación de 100, no podés salir a decir, no se preocupen porque ahora les voy a dar un aumento del 60. Lo que vos generaste es una inflación de 100. Pero estás licuando a todos. ¿Entendés? Vos generaste la inflación y no estás haciendo nada para corregirlo. ¿Lo estás haciendo con el IFE? No. Eso significa 90.000 millones de pesos adicionales, que son emisión monetaria. Está fantástico, hay que ayudar, qué sé yo. Son 90.000 millones de emisión monetaria. ¿Está con el aumento de Kicillof? No, eso es aumento del sector público. El sector público es deficitario, ya estuvimos hablando de eso, y particularmente el 90% va a ser actualizado porque lo que quieren es ir cerca de la inflación. Es decir, hay un grupo que está mucho mejor que la población informal. Yo te invito a leer los datos del INDEC, que publica y que dice que la población informal, que les recuerdo a todos, que informales y monotributistas son más del 50% de los puestos de trabajo en la Argentina. Ahora, y que esa población tiene un ingreso que está creciendo al 50, 55%, no al 90 ni al 100%. O sea, están y el último punto, el tema de precios justos. Bueno, el concepto de precio justo viene de Aristóteles, para que si querés lo podemos hablar en serio. Sí. Podemos hablar en serio, claro, o podemos hablar en broma, como se habla hoy en día. Está porque llamarle precios justos, llamarle precios cuidados o llamarle precios descuidados es simplemente para entretener a la gente. Es decir, el secretario de Comercio, digamos, no está haciendo un trabajo de tratar de ver si hay problemas de abastecimiento que puedan bajar la inflación. No, lo que están haciendo es entreteniéndose y dándonos a nosotros ideas con que tenemos un listado de precios y vamos a ver si está incluida la merluza o si está incluido el cale, que es algo nuevo, o esas cosas. Déjenme que eso les proponga otro punto de vista que es posible que esté sucediendo y haya sido la lectura principal del día de hoy. Tal vez, no digo que sí, pero tal vez. Hoy no se habló de economía, ni en obras sanitarias, ni en la Plaza de Mayo. Digamos, hay algunas medidas que son, demandas colaterales de una situación económica que hay que asistir, pero de lo que se habló fue de cómo se llenan las listas el año que viene. O sea, cuánto van a poner los sindicatos, cuánto va a poner el territorio, cuánto va a poner la política, cuánto va... O sea, esa fue la discusión básica de hoy, perdón. Totalmente, coincido con vos. Si no lográs el bono, el IFE o lo que sea, ¿cómo vas a tu base electoral y decís yo te represento? No te estoy dando nada. Si no vas a plantear el tema del impuesto a las ganancias, sacámelo porque es expropiatorio del salario o lo que sea, ¿cómo vas a tu masa salarial? Que gana bien, porque la masa salarial de camioneros y el sector ese ganan bien, o sea, tienen buenos salarios gracias a cómo funciona esa industria y a cómo funciona también la puja sindical. Entonces yo lo que creo es que el día de hoy tiene una lectura básicamente política, donde la economía es el instrumento de la política. Sí, pero si no resolvés la inflación, siguiendo la lógica... Pero no era el objetivo de este 17 de octubre. Está bien, pero si no resolvés la inflación... Estamos peleando por las listas. Están en el gobierno, muchachos. Claro. No resuelvan la inflación y el universo de cargos que van a obtener se va a achicar considerablemente. Van a una derrota... Van a una derrota histórica, muchachos, si no resuelven la inflación. Coincido en un punto. Tanta percepción tiene el oficialismo de que la economía puede ser una complicación, que el gran problema que tienen es que ellos quieren pelear la elección. Y si la economía, y por eso yo quiero volver a algo que vos dijiste, no me hice la distraída. Vos hablaste de cimbronazos, Juan Luis. Vos dijiste, no se llega a fin de 2023 sin un cimbronazo. El punto es cuándo
hay un cimbronazo económico, porque lo que quiere el gobierno es que ese cimbronazo no sea en gestión. ¿Para qué? Para poder propiciar una elección en donde juegue el peronismo, no importa la variedad que sea, ¿no? Hoy vimos un varieté de colores, pero peronismo al fin. Mira, nadie puede predecir esas cosas porque vos sabés que, digamos, el momento de una crisis nunca se puede plantear. Ahora, vos tenés que saber una cosa. Hoy en día vos tratás de controlar el dólar, es decir, tratar de que el dólar se mantenga, y para eso, entre otras cosas, subís la tasa de interés. Ahora, hay una cuestión técnica que quizás no quiero complejizarlos, pero a medida que te acercás al momento de la elección, no hay tasa de interés que te alcance para compensar la expectativa de que una devaluación puede ser ya no de 2%, 3%, sino que puede ser, ponele 50%, por decir cualquier cosa. Porque 50% a lo largo de un año es una cosa, pero 50% en un mes requiere una tasa de interés de 50, por lo menos, en el mes. Ahora, yo te digo 50 en el mes, miles por ciento, digamos, por lo que significa en términos de convencer a alguien que cree que dentro de un mes va a haber un 50%, vos le tenés que dar tasa de interés para que el tipo se quede en pesos y no se pase a dólar. Bueno, mi punto es, en un escenario incierto, a medida que te acercás a las elecciones, se te vuelve más tensa la situación. Eso no significa que vayas a explotar ni nada por el estilo, porque vos lo que podés hacer es, con un año de anticipación, podés empezar a trabajar. Es lo que en teoría está haciendo Massa. Vamos a ver las pantallas del dólar y déjame sumar un condimento a lo que manifestaba Eddie. Hoy Máximo habló incluso casi con bronca. Tuvimos que pagarle a los ojeros un tipo de cambio diferencial para convencerlos de que liquiden lo que tenían guardado. Lo dijo de manera despectiva. Una vez más, el campo como enemigo. Claro, le habla a un público que tal vez quiera escuchar eso. Pero atención, porque ese sector fue el que permitió acumular reservas y cumplir con, cuando llegamos a Washington la semana pasada con el examen, que nos dieran un visto bueno. No, pero sobre todo, se lo diste el dólar. Ya Podés patalear, está pero hecho. se lo diste, ya se hizo. Ya está hecho y ese es un tema. Pero el pataleo, ¿a quién es, Eddie? ¿Es al sojero o es al ministro que firmó la medida, que es Massa? Yo creo que es al propio electorado, porque la principal hipótesis del kirchnerismo, que es la territorialidad en su mayor expresión hoy dentro del peronismo, no es ganar las elecciones el año que viene, es no perder por escándalo. Ese es el tema. Bueno, es una lectura, no sé si Campo... Y tratar de salvar la provincia de Buenos Aires. No perder por escándalo. La O sea, provincia de Buenos ¿vos te crees Aires que este cálculo no lo hace la tercera sección política? electoral, Lo hace la política. Claro, bueno. Pero eso le puede traducir en mantener la gobernación. Sí, pero el interior de la provincia de Buenos Aires... Le va a ser muy hostil. A mí me da la impresión que sí. Y la otra Vos pregunta fíjate, es ¿quién sabe sí. qué es lo que hay que hacer? Porque acá nadie ese está es el arrimando punto, una ese línea. también es el punto. Nadie, todos patalean y cacarean, pero nadie viene y te dice, no, lo que hay que hacer, señores, es esto. Bueno, Juan Luis fue docente de muchos economistas de los de primera línea que hoy los vemos asesorando a Pero varios ustedes saben qué hay que candidatos. hacer o no. Pues yo creo que, digamos, si vos consultás, mira, digamos, si vos consultás claramente, hay mucha gente que, digamos, analiza la situación y sabe qué es lo que, por un lado, lo que no hay que hacer. Y segundo, te arrima ideas de lo que hay que hacer. ¿Cuál es el problema? Que cuando te acercás a un político, cualquiera sea el político, y vos le decís, mira, tenés que avanzar en controlar el gasto público, la primera reacción es, digamos, olvídate, yo no quiero controlar el gasto, porque de alguna forma todo lo que pidieron hoy en las plazas, en los diversos lugares, un bono para, no solamente el bono IFS que vos mencionaste, sino el bono para los que ya están trabajando, y después que me suban el mínimo no imponible para que me den más plata. Es decir, es todo plata. Es todo plata. Es decir, si vos le preguntás a los políticos, claramente los políticos lo que dicen es cosas que van contra la ley de gravedad. Vos decís que esto lo soltás y esto se cae. Pero la otra opción, Juan Luis, es avanzar con un programa de doctrina económica, viendo solamente los números, sin política. A ver, si vos avanzás sin política, tal vez vuele por el aire. El problema es que los políticos avanzan con política sin economía. Entonces, yo lo que te diría es, lo mínimo que tiene que hacer cualquier político que aspire a quedarse 4 años y no ser echado a patadas, como probablemente termine siendo, lamentablemente, esta gestión del presidente Fernández, porque esta gestión del presidente Fernández
no sé, en la opinión de la mayoría de la población, según las encuestas, ha sido poco feliz. Entonces, si vos Dicen querés... que sueña una fórmula con Scioli, pero... No sé. Bueno, está bien, está bien. Lo que quiero decirte es, si vos pretendés tener cierto éxito, tenés que ilustrarte en algo. Y eso hoy, los que han leído algo de economía, más o menos saben lo que no podés hacer. Lo que no podés hacer. Además, Argentina tiene una oportunidad única. No te olvides que cuando vos haces muchas macanas, dejar de hacer macanas significa lo que se dice un upside, una mejora, unas perspectivas de mejoras enormes. Por ejemplo, vos vas afuera a decir que Argentina va a proveer de alimentos y seguís prohibiendo las exportaciones de carne, querés prohibir las exportaciones de trigo, querés trabar todo tipo de exportaciones, o decís que querés exportar energía para que todo el mundo sepa, y resulta que no podés hacer un gasoducto, digamos. Entonces, en ese contexto, vos no tenés que ser contradictorio. Tenés que dar una propuesta y tratar de avanzar en esa propuesta y avanzar con cuestiones consistentes. En economía, es una utopía, yo le pregunto, ¿no? El mundo no funciona como utopía. No, por eso. Pero es una Argentina es una utopía utopía. Pensar una distopía, perdón. que pueda haber un marco, digo, de acuerdo a esa medida que usted decía, bueno, el dólar no se toca, vamos a decirlo para que la gente entienda, hasta, digo, ¿es posible eso o el mercado decide todo? Pero el mercado es la reacción de todos nosotros. Perdón, no se confunda. Usted también es el mercado, porque todos los días actúa en este mercado. Todos aquí son el mercado. O sea, aunque crean que el mercado es una manga de personas o de empresas, una manga de personas de mala fe, digamos, gente de poca fe. No es así. El mercado somos todos nosotros. ¿Okay? Juan Luis, entonces, yo te quiero mostrar esto para apoyar tu tesis. El mercado somos todos nosotros, dice Juan Luis. Y Argentina tiene que ser coherente. No son todos, hay más. Hay más tipos de cambio. Pero vos tenés que pararte frente a un inversor, o si tenés una empresa, hacer un listado utópico de lo que puede llegar a ser tu presupuesto el año que viene, porque las variables pueden cambiar, pero confías en que lo que escribís de alguna manera se puede cumplir. Pero vos tenés más de 16 tipos de cambio en Argentina. Entonces, claro, se están cumpliendo. Vos fíjate, la parábola era, o el oficialismo núcleo duro le pidió a Massa que no devalúe de acá a las elecciones. No devalúa el oficial, lo está devaluando igualmente, ¿eh? Lo estaba devaluando, mucho más acelerado viene el ritmo de devaluación que a este mismo momento del año pasado, pero no es el tarjeta, no es el ahorro. Entonces, elige tu propia aventura. Si le hablan a Cristina, le muestran que en realidad el oficial está controlado, por decir Cristina como la referente del núcleo duro kirchnerista. Lo mismo con el minorista. Esos son para el relato más del núcleo duro. Ahora, hay otro mercado oficialista en donde no está el relato. Y vos tenés otro valor del dólar. Y ese sos vos, el mercado del otro lado sos vos. Sos vos cuando comprás, por ejemplo, por streaming un servicio para ver series el fin de semana si llueve. Sos vos el mercado. Validando comprar con tarjeta ese tipo de servicios. Sos vos el mercado si decidís irte al exterior. Sos vos el mercado. ¿Pagás con tarjeta? Claro. ¿Quién pensás que paga? Ese tipo de cambio surge de las reservas que están en Argentina. Y por eso digo, y mientras tanto hay uno que miramos todo para otro lado, pero existe, porque existe una economía en negro en Argentina, entonces hay dólares que aparecen como, también hay pesos que aparecen en negro, que se remarca a otra velocidad. Yo les quiero mostrar simplemente un pantallazo de todos los tipos de cambio, todos para arriba. Fíjate cuáles dos están para abajo hoy. Son los únicos dos que están en un ámbito formal legal que tienen que ver con el manejo del mercado en sí, y son el dólar bolso y el contado con liqui. Ahí, en teoría, aunque sí lo pueden hacer por intermediación de bonos, en teoría el gobierno deja que juegue el mercado. Y es legal, por eso te los muestro. Ese sí está para abajo. Mirá qué insólita esta Argentina, que los dólares que controla el gobierno subieron todos y los que en teoría no controlan en realidad bajaron. Pero claro, están a un nivel de divorcio ya del 109%, de ese oficial que prometieron al núcleo duro no devaluar, que están devaluando igual. ¿Por qué te hago este pantallazo? Porque tiene que ver con lo que vos estás manifestando. El mercado somos todos. Claro, cada vez que salís a comprar verdura, carne, sos el mercado, sos demanda. Lo que vos estás dispuesto o podés pagar hace al mercado. No es que hay gente tejiendo y decidiendo por la Argentina. Después hay sectores que, por supuesto, son los que
tienen mayor poder de fuego en ese círculo de negociación. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, digamos, son muy pocos los países que tienen más de un tipo de cambio, porque en general eso ya pasó. Eso fue una cuestión del pasado. Lo que pasa es que hay mucha gente, digamos, que tiene reminiscencias y quiere volver al pasado. Entonces nosotros volvemos al pasado con varios tipos de cambios, tratando de determinar a quién le vendemos, a qué precio le vendemos, a quién le podemos dejar comprar, etc. Es decir, es la pasión de la burocracia, básicamente, que en realidad, si ustedes lo miran en la historia de los últimos, por lo menos 100, 150 años, era básicamente lo que se hacía en la Unión Soviética. Es decir, en la Unión Soviética uno tenía burócratas que te decían, bueno, es esto lo que podés hacer, esto lo que no podés hacer, etc. Esto no se resuelve con más dólares especiales. Porque más dólares especiales, la verdad que no hay mucho más que el dólar soja. Porque, digamos, si uno piensa, ¿dónde puedo encontrar 5.000, 6.000? Sí, las cajas, 5.000, 6.000, 7.000 millones. Bueno, estaba en la soja y punto. Hay que esperar un año más a ver cómo viene la cosecha para ver si, yo diría, en junio. Vos estabas preguntando de momentos. ¿Cuándo puede haber un cimbronazo? Bueno, por ahí vos en mayo o en junio podés poner otro dólar soja. No va a ser de 200 pesos, ponele 350, cualquier número que te parezca. Es decir, tomá los 200, componelo con el 6,3% que es la tasa de devaluación mensual, llévalo al día en que van a poner el dolazo, eso te da 300 y pico, o 400, dependiendo. Y o sea que podrían hacerse de un refuerzo de dólares hasta las elecciones para poder, entre comillas, sostener pero este no te alcanza, programa. No te alcanza, porque vos fíjate si haces la cuenta. Primero, que los 6.000 millones que acumulaste, te los patinás en 3 meses. No tenés 12 meses, tenés pocos meses. Segundo, el año que viene, los vencimientos y cobros que uno tiene con el fondo son netos negativos. ¿Netos negativos qué significa? Yo te pago 5.000, el fondo me devuelve 4.000. Bueno, ahí empezás a tener problemas. Este año fue al revés. Por eso Máximo habla de eso. Le está hablando al gobierno Pero también. la pregunta no es hablar de esto. La pregunta del señor ese es, ¿y qué ofrece? Porque si lo que ofrece es no pagar, se va a enfrentar con un señor que se llama Kicillof, que va a ir a negociar después y va a pagar el doble. ¿Entendés? ¿Qué es lo que hizo con el Club de París? Entonces, el punto está no en los objetivos generales del bien común, etcétera, en lo cual todo el mundo está de acuerdo. Y yo diría, todos nosotros podemos firmar la misma Carta de Derechos Constitucionales que tienen todos los argentinos. El punto está en cómo hacés vos para eso. Y para eso, la política es esencial. La política es esencial mientras el político tenga algo de sentido de cómo son las cosas. Te señalaste acá, dos dedos de frente. Bueno. Claro. No, déjame que te haga un planteo que tiene que ver mucho con esto que vos abrís o retomás, que es el tema de la política. Está abierta la discusión en el Congreso, en diputados, del presupuesto. Para que entienda la gente común, digamos, ¿cuánto se ata la discusión del presupuesto con la discusión necesaria de la Argentina en este sentido que vos planteás? O sea, ¿cuánto contiene el presupuesto, que encima va a ser el presupuesto del año electoral, ¿no? El presupuesto es muy importante porque debería el gobierno funcionar de acuerdo estrictamente con el presupuesto y no dibujar las cosas. Por ejemplo, el presupuesto es lo que te marca lo que vos podés hacer, te marca claramente lo que podés hacer. Ahora, si vos el presupuesto lo dibujás y, por ejemplo, decís el año que viene la inflación es 60%, por decir algo, o 50 o 40, vos decís, y resulta que la inflación es mayor, entonces tus recursos son mayores y vos podés usar discrecionalmente, o sea, a voluntad, podés usar los recursos adicionales. O sea, que el dólar a 60 es una manganeta. Bueno, digamos, en términos económicos uno diría de difícil cumplimiento, por no decirte probabilidad cero. El presupuesto es importante, sí, sin duda. Y esta vez, este año, el presupuesto se está discutiendo. Esto es valioso, es valioso. La pregunta es si después de discutirlo, ¿qué es lo que se va a aprobar, ¿no? Yo quiero preguntarte, y ahí le quiero también, Luis, si nos podés poner en contexto. El fin de semana estuvo el hijo de Bolsonaro aquí y dijo, están cerrando campaña, 30 de octubre ¿es, Luisito? 30 de octubre, fin, la elección. No queremos
que Brasil se parezca a Argentina. Fue la consigna del hijo de Bolsonaro que vino a decirlo acá en Argentina. Entonces hoy en Plaza de Mayo hubo un viva voz donde se pidió un abrazo y un apoyo simbólico a Lula. De hecho, casi que se aplaudió y se manifestó apoyo contundente en esa plaza hoy a Lula da Silva. Si nos querés poner en contexto, primero cómo viene el resultado en Brasil, Luis, Bueno, ¿qué se ve hasta ahora? The Economist promedió todas las encuestas, dan empate técnico, 50-50. Algunas están saliendo ahora con alguna superioridad de Lula, pero muy chiquita y con el antecedente de la equivocación respecto de Bolsonaro, ¿no? Y no solo Eduardo Bolsonaro, el hijo, dijo acá eso, sino que anoche, en un debate televisado imperdible, Sí, si pueden mirarlo, hay que verlo, muy mírenlo bueno. por el formato, además, Eddie, el formato televisivo, caminaban, se ponían Parece al una lado. charla TED, sí. Casi que se iban a las manos, casi en algún momento, y se reían, y volvían, y iban. Bolsonaro y Lula se decían de todo. El gran argumento de Bolsonaro es: Lula, usted va a llevar a Brasil a ser la Argentina. Además le criticaba a sus amigos de ser amigo de Puebla. Ahí está el debate. Sí, Esas de son todo el las grupo de Puebla. imágenes. Mira, ahí las puso Agus. Ser amigo de Daniel Ortega en Nicaragua, de Maduro. Usted es amigo de todos ellos. Y además va a llevar al Brasil a ser la Argentina. 40% de pobre. Y Sí, empezó, fue muy contundente. empezó el relato de las decadencias argentinas. El resultado está abierto en Brasil. Absolutamente abierto. Puede pasar lo uno o lo otro. Ahora, hay que aclarar que Lula presidente nunca sacó demasiado los pies del plato. Eso lo puede... Lula presidente tenía esos dos deditos que dice Burr. Un socialista, laborista, ex sindicalista, pero nunca iba a adherir a uno de los discursos de los que acá apoyan a Lula. Yo pregunto esto, y está bárbaro este contexto que nos haces, Luis, porque pareciera que hay una preocupación intensa del gobierno y también de la oposición por ver qué pasa en Brasil. Entonces mi pregunta desde lo económico, Juan Luis, es si nos puede llegar a condicionar ese resultado. Es decir, si gana Bolsonaro, casi diríamos que en efecto dominó, hay un apoyo consistente desde lo económico para que haya una oposición que gane en Argentina el año que viene, y viceversa, si gana Lula, casi contundente un apoyo económico para que gane el oficialismo? No, yo creo que no. Yo creo que no. Digamos, tanto Lula como Bolsonaro seguramente están condicionados por las instituciones que tiene Brasil. Primera cuestión, cuando vos no tenés instituciones como la Argentina, podés pensar en esos términos. Si sube Cristina hace cualquier cosa, si sube Macri hace cualquier otra cosa. Bueno, eso es porque vos no tenés instituciones, no tenés ni Banco Central, no tenés ni reglas presupuestarias ni nada. Lula tiene ciertas alianzas con partidos que muestran que tiene una posición relativamente de centro, uno podría decir. El candidato a vicepresidente. Exactamente, ya Al-Kim. Pero más allá de eso, por supuesto que hay alguna preocupación en el mercado, y lo que sí puede pasar es inmediatamente algún impacto en el tipo de cambio, en el real versus el dólar, porque típicamente cuando, digamos, vamos a ponerlo así, si gana Bolsonaro, probablemente el tipo de cambio se aprecia, o sea, gana valor el real. Y si gana Lula, puede subir un poco el tipo de cambio, es decir, el dólar en Brasil, lo cual nos viene bien a nosotros. Digamos, claro, por el multilateral, por eso lo competimos pregunto. mejor. ¿Y sí? Pero no hay, yo no veo un espacio importante, a menos que a nivel internacional sí lo haya. Y eso lo desconozco, porque este punto internacional sí habría que considerarlo, porque después de todo, el clima mundial que tenemos hoy en día es particularmente tenso. Y se necesitan decisiones importantes de un país como Brasil, que es un país central, ya no en América, sino en el mundo. Claro. La salida de la Argentina incluye un regionalismo más exhaustivo. O sea, una de las propuestas que hacía Lula y ahora no hizo más, porque no es que Lula viene hablando bien de la Argentina, compitiendo con Bolsonaro también viene hablando mal. Y la verdad que la elección parlamentaria ya se hizo y a Bolsonaro le fue bárbaro. Y con eso va a tener que lidiar Lula en el caso de ser electo. Ese va a ser el país real, un congreso con el que va a tener que conversar
sí o sí. Pero una de las propuestas era, y que no tenía mala prensa en la derecha, digamos, que es una moneda común del Mercosur. ¿Eso es viable, es posible, es deseable? Bueno, digamos, con un país tan desordenado como la Argentina es muy difícil pensar en esos términos, a menos que haya un programa económico y además un programa que sea compartido por los tres grandes partidos. Y si vos no tenés acuerdos de partidos, digamos, un país tan frágil como Ecuador solo lo puede sostener la dolarización si los partidos están de acuerdo, porque si no, saltan por el aire. Yo diría, hay cosas muy básicas que Argentina tiene que hacer, tiene que abrirse. Esta semana que pasó, vino gente de la Comunidad Europea, están dispuestos a firmar el convenio Unión Europea-Mercosur. Argentina les ha dicho, bueno, ni lo piensen. Ni lo piense. O sea, Argentina tiene cosas muy básicas que está rechazando. Y lo que está rechazando es básicamente algo que hace más de 200 años se sabe en el mundo que funciona, que es el comercio. Básicamente, el comercio. Desde David Ricardo, al que haya leído economía, sabemos que el comercio hace ganar en bienestar a los países. Bueno, Argentina rechaza eso. Sí, eso depende mucho de los momentos, doctor, ¿no? Sí, pero... Gran Bretaña lo tuvo cerrado y protegido hasta que fortaleció su posición. Digo, porque en la historia a mí me gusta eso y comparto, ¿no? Argentina rechaza toda forma de ampliar el comercio y es uno de los países más chiquitos, más chiquitos del mundo en términos, es decir, Holanda, Singapur, 47 millones de... Claro, sí. Holanda, Singapur, y Bélgica, eso explica parte del deterioro que tiene Argentina. Por lo tanto, volviendo al punto, sí, es posible que en el futuro uno pueda hablar de regionalismo, de una moneda con el real o cosas por el estilo, pero para eso todavía uno tiene que hacer los palotes. Hacer un acuerdo con Brasil en eso es adaptar el real, es la verdad. Nosotros no tenemos moneda. Uno no se imagina, adoptar el real, digo. Uno no se imagina que la moneda del Mercosur sea el peso argentino, digamos. Difícilmente lo aceptaría. Además, digo, porque el Mercosur es mucho más que Brasil, hay otros países que le está yendo muy bien, como Chile, como Bolivia, como Paraguay, con algunos programas que nada que ver. Juan Luis, ha sido un gusto realmente tenerte en nuestro programa, pasamos por todos los temas y te vamos